Este proyecto es sufragado con fondos del programa Título 1A, No Child Left Behind. El Departamento de Educación de Puerto Rico presenta. En algunas profesiones y oficios de la vida diaria, se utilizan expresiones que contienen exponentes. Los exponentes son fundamentales en el estudio del álgebra, ya que muchas expresiones algebraicas contienen exponentes. En esta lección, trabajaremos con exponentes que representan cantidades enteras positivas, enteras negativas y cero. En esta lección, conoceremos el significado de una expresión exponencial con diferentes tipos de exponentes y a simplificar expresiones que contienen exponentes. Saludos. Como ya hemos visto en nuestra introducción, hoy estudiaremos las expresiones algebraicas que contienen exponentes y la forma en que podemos simplificarlas. Una expresión exponencial es una expresión que contiene exponentes. Observa que en este ejemplo genérico tenemos que A es la base de la expresión y representa cualquier número real. N es el exponente y es un número natural. Esta expresión se lee a elevado a la n potencia. Cuando el exponente es 2, se lee elevado al cuadrado o elevado a la segunda potencia. Cuando el exponente es 3, se lee elevado al cubo o elevado a la tercera potencia. Los demás exponentes se leen elevado a la potencia que represente el exponente. El exponente 4 se lee elevado a la cuarta potencia. El exponente 5 sería elevado a la quinta potencia y así sucesivamente. De esta forma podemos decir que una expresión exponencial es cuando elevamos un número determinado llamado base a una potencia. Quiere decir que un número natural como exponente indica cuántas veces su base será utilizada como un factor. Si consideramos la base A y la elevamos a una potencia n, quiere decir que se multiplica la base A tantas veces como indique el exponente n, o sea, que A será factor tantas veces como indique n. Veamos algunos ejemplos concretos. Si tenemos 3 al cuadrado o 3 elevado a la segunda potencia, quiere decir que debemos multiplicar el 3 por sí mismo 2 veces. Para simplificar la expresión exponencial 3 elevado a la segunda potencia o 3 elevado al cuadrado, multiplicamos 3 por 3 y el producto es 9. ¿Qué sucedería si tuviéramos 5 al cubo o 5 elevado a la tercera potencia? Pues se multiplica el 5 por sí mismo 3 veces. Y al multiplicar la base 3 veces por ella misma, el producto es 125.
De este modo, simplificamos esta expresión. ¿Qué sucede cuando la base es negativa? Para poder reconocer la base como negativa, tiene que estar encerrada entre paréntesis, como podemos ver en el ejemplo que tenemos en la pizarra. Negativo 3 al cuadrado es igual a negativo 3 por negativo 3. El resultado es 9. Si la base no está entre paréntesis y tiene un signo negativo delante, quiere decir que este signo no pertenece a la base y se considera el resultado como el opuesto de la expresión 2 a la cuarta potencia. 2 elevado a la cuarta potencia sería igual a 16. El opuesto de 16 es negativo 16, como vemos en la pizarra. Si tenemos la base negativa, como ya explicamos anteriormente, que debe estar encerrada entre paréntesis, y el exponente es par, como se puede apreciar en este ejemplo, el resultado siempre será positivo. Pero si la base es negativa y el exponente es impar, entonces el producto será negativo. Veamos ahora otros ejemplos de simplificación de expresiones exponenciales. Para simplificar una expresión exponencial, se multiplica la base por ella misma tantas veces como indique el exponente. O sea, la base se escribe como factor tantas veces como indique el exponente. Si la base es negativa, tiene que estar encerrada entre paréntesis como se muestran en estos ejemplos. Si la base es negativa y el exponente es un número impar, el resultado será negativo. Si la base es negativa y el exponente es un número par, el resultado será positivo. Si la base es positiva y tuviera un signo negativo delante, este signo no le pertenece a la base. Esto significa que el resultado será el opuesto del producto de elevar la base al exponente indicado. ¿Qué sucede cuando el exponente es 0? Cualquier base que se eleva al exponente 0, excepto la base 0, el resultado siempre será 1. O sea, toda expresión donde se eleve una base a la potencia 0 equivale al número 1. Observa en este ejemplo que como 3 a la 0 es igual a 1 y 8 a la 0 es igual a 1, 1 más 1 es igual a 2. El resultado de la simplificación de esta expresión es 2. Veamos algunos ejemplos concretos de expresiones con exponente 0. 135 elevado a la 0 potencia es igual a 1. Negativo 275 elevado al exponente 0 es igual a 1. En los ejemplos que veremos a continuación, donde la base es una variable, es importante tener en cuenta que ésta tiene que representar un número diferente de 0. Veamos. Negativo x elevado al exponente 0 es igual a 1. X al cuadrado expresado a la 0 potencia es igual a 1. XY
elevado a la cero potencia es igual a 1. Debemos tener en cuenta que todas las variables de los ejemplos anteriores representan valores diferentes de cero. Veamos otros ejemplos donde se aplica el cero como exponente. Recuerda que las bases representadas por variables son números diferentes de cero. 5d elevado a la cero es igual a 5 por 1, que es igual a 5. El opuesto de 6cd, expresado a la cero potencia, es igual a negativo 1. En este caso, como 6cd está entre paréntesis, el exponente 0 es del 6, de la c y de la d. O sea, de las tres bases que aparecen dentro del paréntesis. 6cd a la 0 es igual a 1 y el opuesto de 1 es negativo 1. 7c a la 0 por d es igual a 7 por 1 por d, que es igual a 7d. Observa que en este ejemplo el exponente 0 es solo de la base c. Juan encontró una moneda de 1 centavo el día de su cumpleaños. Para enseñarle a ahorrar, su papá le prometió que le daría el doble de lo que tenía cada día el día siguiente. Este problema ilustra un patrón que va desde 2 a la 0 el primer día, 2 elevado a la potencia 1 el segundo día, 2 el tercer día y así hasta 2 elevado a la potencia 29 el día 30. Ahora estudiaremos cómo definimos una expresión con exponente negativo. A elevado a la negativo n, donde a es un número mayor que 0 y n es un entero. Un exponente negativo equivale a un recíproco. Observa que en este caso el exponente es negativo y no la base. Cuando lo simplificamos al recíproco, el exponente negativo cambia a positivo. Cuando vamos a simplificar expresiones con exponentes negativos, debemos tener en cuenta varios aspectos. Primero, es observar bien cuál es la base que se eleva al exponente negativo y cuál es el resultado que se obtiene. También debemos observar con detenimiento cuáles son los signos de las bases, los signos de los exponentes y los signos de los resultados. Hay que tener en cuenta que para obtener el recíproco de una fracción, se invierte la posición del numerador y el denominador. Veamos ejemplos concretos. Recuerda que todo número entero tiene el 1 como denominador y que el recíproco de 3 es 1/3. Y que cuando multiplicamos un número y su recíproco, el producto es 1. Observa bien cuál es la expresión que se eleva al exponente negativo y cuál es el resultado que se obtiene. Observa cómo son los signos de la base, el exponente y por consiguiente el signo del resultado.
Recordemos que las bases escritas con variables representan números diferentes de 0. En este último ejemplo, se obtiene el recíproco invirtiendo la fracción. Para obtener el recíproco de una fracción con exponente negativo, se invierte la posición del numerador y el denominador. Después de cambiar al recíproco, se convierte el exponente negativo a positivo. Lo estudiado hasta este momento, podemos comenzar a simplificar diferentes expresiones con exponentes. Asumamos que todas las variables de los siguientes ejercicios representan enteros positivos. El primer ejemplo es x elevado a la negativo 2. Para que el exponente pierda el signo negativo, buscamos el recíproco de x. El resultado es 1 sobre x al cuadrado. Observa que el exponente 2 ahora es positivo. En este caso, tenemos 2/3 elevado a la negativo 2. Para quitar el signo negativo del exponente, invertimos la fracción, de manera que nos quedaría 3/2 elevado al cuadrado. Al multiplicar 3/2 por sí mismo 2 veces, tenemos 9/4. Este ejemplo es más sencillo de simplificar. Tenemos 4 al cuadrado, x, y al cuadrado. 4 al cuadrado es 16 y el resultado es 16xy al cuadrado. En este ejemplo, tenemos 5 sobre y a la negativo 5. Como y a la negativo 5 está en el denominador, su recíproco aparece en el numerador y el exponente pierde el signo negativo. En este caso, desaparece el denominador, ya que al pasar este al numerador quedaría 1 y simplificado convertimos la fracción en un entero, 5y a la quinta potencia. En esta expresión racional, x elevado a la negativo 2 sobre y elevado a la negativo 5, invertimos la fracción. Y al pasar y al numerador y x al denominador, ambos exponentes pierden el signo negativo. Al simplificar el resultado, es y a la quinta potencia sobre x al cuadrado. Según la Asociación Americana de la Industria del Disco, Elvis Presley vendió 1,175 milésimas por 10 a la 8 de copias de álbumes grabados. Pero son los Beatles quienes mantienen el récord con 1,665 milésimas por 10 a la 8 de copias vendidas. La película Ocean 12 estrenó en 3.290 salas de cine y recaudó un promedio de $12.426 por sala en su primer fin de semana. Esto significa un total de 4,9 centésimas por 10 a la 7, según Exhibitor Relations Company. Según el libro de récord Guinness del año 2005, la actriz norteamericana Nicole Kidman reportó una ganancia de 3,715 milésimas por 10 a la 6 por protagonizar un comercial de 4 minutos para Chanel número 5. Esto significa $3.715.000. Ahora veamos un compendio de algunos conceptos trabajados en lecciones anteriores. Los números reales son los números que utiliza la rama de las matemáticas que llamamos álgebra. Como los números que comprenden los reales representan conjuntos, necesitamos comprender también los conceptos relacionados.
El conjunto de manzanas de un supermercado es un conjunto bien definido, ya que podemos determinar qué elementos pertenecen al conjunto y cuáles no pertenecen. Sin embargo, el conjunto de las manzanas más dulces no está bien definido, ya que no se pueden identificar claramente los elementos que pertenecen o no pertenecen a ese conjunto debido a que lo que puede ser más dulce para una persona no lo es para otra. Si E es el conjunto de todos los granos de arena en un cubo, estamos en presencia de un conjunto finito, porque aunque el número de granos de arena es grande, está limitado por la capacidad del cubo. Pero F es un conjunto infinito. Como podemos observar, siempre habrá un elemento más como resultado de la erosión que provoca el choque de la ola contra la superficie rocosa, que produce el desprendimiento de partículas que se convertirán en arena. Como este proceso es continuo, siempre habrá un elemento más. Cuando comparamos dos cantidades, necesitamos determinar cuál es el número mayor, cuál es el número menor, o si los dos números representan la misma cantidad. Un buzo llegó a 26 pies bajo el nivel del mar desde la superficie. ¿Cuántos pies recorrió el buzo? El buzo recorrió 26 pies. Un joven se eleva en su kitesurf 3 pies sobre la superficie. Si desciende un pie y lo detenemos, ¿a cuántos pies se encuentra el joven de la superficie? El joven se encuentra a 2 pies de la superficie. Pues bien, con los conocimientos adquiridos en la lección de hoy, esperamos que puedan simplificar expresiones exponenciales que contienen exponentes enteros. Les recordamos que pueden realizar los ejercicios de práctica que encontrarán en nuestro campus virtual. Esto ha sido todo por hoy y los esperamos en nuestra próxima lección.